Los pactos son vistos como los acuerdos más sagrados y vinculantes, un juramento que nunca se debe romper. Los primeros colonos de Estados Unidos hicieron un pacto con Dios para servir y proclamarlo en toda la tierra. El juicioso líder puritano Thomas Hooker se refiere al pacto como el pacto propio de Cristo hecho solemnemente con su iglesia. Si bien el pacto al que se refería Hooker no era el pacto judío, los protestantes que escribieron los documentos coloniales en cuestión vieron su trabajo como equivalente a los pactos bíblicos hebreos. Ciertamente era equivalente en el sentido de que invocar a Dios para presenciar una unión civil no solo convirtió un contrato en un pacto, sino que también indicó un acuerdo con el pacto más amplio en la Biblia, entre Dios y su pueblo elegido. Dar su consentimiento para unirse a una comunidad civil con este tipo de pacto fue en parte un acto de compromiso religioso, y las elecciones para identificar a los elegidos entre los miembros de la comunidad civil también fueron actos de consentimiento con connotaciones religiosas. En este contexto, el consentimiento se convierte en el instrumento para establecer autoridad en la comunidad y para expresar la soberanía de Dios. Dios transmite su soberanía a la gente a través del pacto más amplio, y ellos a su vez transmiten su soberanía a los gobernantes sobre la base del pacto específico que crea la comunidad civil. El consentimiento de la gente es el instrumento para vincular a Dios con aquellos que poseen autoridad temporal, cuya autoridad es vista como sancionada por Dios. Sin embargo, debido a que esta autoridad temporal proviene de la gente, los gobernantes están en deuda con Dios a través de la gente, y por lo tanto son inmediatamente responsables ante ellos. Está la base original de la soberanía popular, la cual había sido desarrollada independientemente por pensadores protestantes y católicos durante los siglos XVI y XVII. La colonización inglesa en Norteamérica se puede subdividir en tres grupos. Primero, en 1607 los colonos ingleses llegaron a los que llamaron Jamestown, los cuales eran en su mayoría de fe anglicana. El segundo grupo en 1620, peregrinosos separatistas en la nave del Mayflower, llegaron a Plymouth. Y el tercer grupo en 1630, con los puritanos o precisionistas, llegaron a la bahía de Massachusetts, al norte de la colonia de Plymouth. El asentamiento de Jamestown fue establecido por anglicanos afluentes que buscaban aventuras en el Nuevo Mundo. El historiador cristiano Eddie Haidt, autor de The Great Prayer Awakening, dijo que aquellos que vinieron a Jamestown a partir de 1607 pusieron en su carta de Virginia para propagar, expandir el Evangelio, el reino del Señor Jesucristo, y llevar el Evangelio a las personas que estaban acostadas en la oscuridad y no tenían conocimiento del único Dios verdadero. Si se observa más detenidamente, se puede ver la mano de Dios protegiendo a esta incipiente colonia, en la que se convertiría uno de los 150 años más tarde en los Estados Unidos de América. Esto es similar a la forma en que Dios condujo al antiguo Israel desde Egipto a la tierra prometida y los estableció como una nación del pacto. Fue justamente durante este tiempo en Inglaterra que la teología reformada de Calvino comenzó a ganar fuerza, provocando un movimiento para purificar la Iglesia de Inglaterra. Estos descontentos fueron eventualmente llamados puritanos. Entre el movimiento puritano había un submovimiento que creía que la Iglesia en Inglaterra no podía reformarse teológicamente en absoluto y que la separación era la única opción. Estos grupos se iniciaron conocidos como separatistas y más adelante como peregrinos. Ambos grupos estaban bajo persecución constante por la Iglesia en Inglaterra durante este periodo. En 1620 los separatistas deciden emigrar a Virginia y según el contrato debían ser recibidos en la colonia, pero una tormenta los hizo anclar en el cabo Cod. Finalmente navegaron hacia el norte y se establecieron en lo que es la colonia de Plymouth. Esto anuló el contrato y se les permitió crear su propia forma de gobierno, estipulado en el compacto de Mayflower, que se firmó en la nave del mismo nombre, Mayflower. Al establecer el gobierno local, su primer gobernador, William Bradford, y otros crearon una nación fundamentada en un pacto con Dios, específicamente al unir a los colonos con Dios para el avance y la gloria de Dios y la fe cristiana. En otras palabras, una nación cristiana fundamentada en el pacto. Habiendo emprendido por la gloria de Dios y el avance de la fe cristiana y el honor de nuestro rey y país, un viaje para plantar la primera colonia en la parte del norte de Virginia. Por estos presentes solemnes y mutuamente en presencia de Dios y uno de otros, hacemos un pacto y nos unimos juntos en un cuerpo civil político.
para nuestro mejor orden y preservación y promoción de los fines antes mencionados. Esto se puede ver con más claridad en el Código de Derecho de los Peregrinos 1636, el cual está fundamentado en el Compacto de Mayflower de 1620. Después de establecer en el primer párrafo la base legal para celebrar la asamblea que redactara el código, la primera oración del segundo párrafo dice: ahora se asamblea de acuerdo con dicho orden, y después de haber leído la combinación hecha en Cape Cod 11 de noviembre de 1620, como también nuestras cartas de patentes confirmadas por el Honorable Consejo, Su Majestad dijo y estableció el 13 de enero de 1629. La carta de patentes se refiere a la carta del rey que estaba vigente en ese momento. El primer documento es un pacto religioso y el último es un pacto civil. Esta oración en el Código de Derecho del Peregrino tiene una doble función. Primero, establecer la base legal para que tengan el poder de escribir dicho código, y segundo, poner el código bajo la cobertura de los pactos anteriores, convirtiéndolo en un pacto implícito. Los puritanos de 1630 creían que Dios y su adoración eran lo suficientemente importante como para apartar al menos un día completo de la semana, y los colonos puritanos originales dedicaron alegremente el domingo al Señor. Los sermones fueron fundamentales para la vida intelectual de los puritanos y rara vez duraban menos de una hora. Los tiempos de oración también podrían ser tan largos. Los signos de manufactura humana no estaban permitidos en el púlpito. Puritano original solo se cantaban salmos o paráfrasis de otras escrituras. El primer libro impreso en Estados Unidos fue el libro completo de la Biblia, o By Psalm Book, una versión métrica de los salmos de David que fueron impresos en 1640. John Winthrop se convirtió en el primer gobernador de los puritanos cuando llegó a Massachusetts. Mientras navegaba en el Arbela, en la primavera de 1630, compuso un sermón llamado Un modelo de caridad cristiana, en el que plasmó la teología de los puritanos en términos de un pacto con Dios con el propósito de construir una ciudad sobre una colina en Nueva Inglaterra, basado en Mateo capítulo 5 versículo 14, con los ojos de todas las personas sobre ellos. Si tratamos falsamente con nuestro Dios en este trabajo que hemos emprendido y le causamos que retire su ayuda actual de nosotros, nos quedaremos en la historia y seremos motivo de burlas en todo el mundo. Abriremos la boca de los enemigos para que hablen mal de los caminos de Dios y de todos los creyentes en Dios. Avergonzaremos los rostros de muchos siervos dignos de Dios y haremos que sus oraciones se conviertan en maldiciones sobre nosotros hasta que nos vean obligados a salir de la nueva tierra a donde vamos. El resultado de mantener este pacto haría de la colonia una ciudad sobre una colina, lo que significa que serían un modelo para todas las naciones de Europa en cuanto a cómo debería ser una comunidad cristiana debidamente reformada. Estos pactos se convirtieron más tarde en modelos para la Constitución de los Estados Unidos de América. Estos primeros pactos comprometieron a los firmantes entre sí y a obedecer las leyes que formarían con la guía de Dios. Como dijo el Dr. Newcomb, esto era algo que uniría a cada hombre y a cada persona, a toda la comunidad, como un acuerdo bajo Dios. Según el historiador William Federer, tales pactos se convirtieron en el modelo de la Constitución de los Estados Unidos, cuyos autores también fueron guiados por su fe cristiana. El escritor de AmericanMinute.com en Internet declaró: George Washington, al comienzo de la Convención Constitucional, dijo que el evento está en manos de Dios. George Washington dijo: es deber de todas las naciones reconocer la providencia del Dios Todopoderoso, obedecer su voluntad, estar agradecido por sus beneficios y humildemente implorar su protección y favor. Samuel Adams escribió: los derechos de los colonos como cristianos pueden extenderse mejor leyendo y estudiando cuidadosamente los institutos del gran legislador y jefe de la Iglesia cristiana, que se encuentran claramente escritos y promulgados en el Nuevo Testamento. La evidencia de la bendición de Dios a estos pactos de los primeros puritanos se ven en la educación. La Biblia estimuló su intelecto corporativo al promover discusiones de literatura. Se enseñaron clásicos griegos de Cicerón, Virgilio, Terence y Ovidio, así como poesía y verso latino. Se les animó a crear su propia poesía, siempre de contenido religioso. Por primera vez en la historia se ofreció educación gratuita para todos los niños. Los puritanos formaron la primera escuela formal en 1635, llamada Roxbury Latin School. 4 años después se estableció el primer colegio americano,
Harvard en Cambridge. Niños de 6 a 8 años asistieron a una escuela Dime, donde la maestra, que generalmente era viuda, enseñaba lectura, matemáticas y la escritura eran parte de la agenda académica. En 1636 la colonia estableció el Harvard College, especialmente para entrenar ministros. Las primeras reglas para Harvard dan testimonio del compromiso cristiano esperado: dejar que cada estudiante sea instruido de manera clara y sinceramente presionado a considerar bien el fin principal de su vida y sus estudios es conocer a Dios y a Jesucristo, que es la vida eterna. Y por lo tanto, poner a Cristo en el fondo es el único fundamento de todo conocimiento y aprendizaje sólido. En 1638 llegó la primera imprenta. En 1700 Boston se convirtió en el segundo centro editorial más grande del imperio inglés. Los puritanos fueron los primeros en escribir libros para niños y en discutir las dificultades para comunicarse con ellos. En un momento en que otros estadounidenses estaban abriendo camino físicamente a través de los bosques, los esfuerzos de los puritanos en las áreas de estudio estaban avanzando intelectualmente en todo el país. La religión proporciona un estímulo y preludio para el pensamiento científico. De los estadounidenses que fueron admitidos en la científica Sociedad Real de Londres, la gran mayoría eran puritanos de Nueva Inglaterra. La gran cantidad de personas que se atribuyeron al estilo de vida de los puritanos hicieron mucho para establecer firmemente una presencia en el suelo estadounidense. Unidos, establecieron una comunidad que mantenía una economía saludable, establecieron un sistema escolar y enfocaron un ojo eficiente en las preocupaciones políticas. El carácter moral de Inglaterra y América fue moldeada en parte por las palabras y acciones de este fuerte grupo de creyentes cristianos llamado puritanos. Los Estados Unidos de América nació de cristianos protestantes que hicieron pacto con Dios corporalmente como comunidad civil, y es eso que aplica la bendición y la prosperidad de Dios a un país. Maranata, Cristo viene pronto. Eso fue una historia real desde el programa El Rincón de las Águilas de José Silva.